Corintios, segundo libro de Corintios estaremos leyendo. Segundo libro de los Corintios, el capítulo 1, estaremos leyendo del verso 3 en adelante. Segundo libro de los Corintios, estaremos leyendo la palabra del Señor. Amén. Segundo libro de Corintios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Y se lee la palabra de Dios, como está escrita, orando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Amén. Les saludamos en el nombre de Jesús, casa de Dios, puerta del cielo. Amén. Es una iglesia con propósito, gloria a Dios. Lee la palabra de Dios junto conmigo de la siguiente manera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como soy compañero de las aflicciones, también lo soy en la consolación. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te pido palabra de sabiduría, Dios, y palabra de ciencia. Gracias, Señor, esta noche te damos, Dios amado, de poder expresar tu palabra, bendito Dios. Atamos principados, potestades, gobernadores y fuentes de maldades en el poderoso nombre de Jesús. Padre, que tiene afectación de salud, sánalo, Dios mío. Tú eres nuestro médico, Señor. Por la llaga y la herida de Cristo somos curados, sanados, Dios. Tú traíste, Señor, la sanidad a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Padre, creemos a tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es poder. Y Dios mío, nos aferramos a tu palabra, porque son vida y vida eterna. Y creemos con fe que tú operas en milagros, en sanidad de Dios, en prodigio, Dios mío, porque toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Diga amén. Amén. Y amén. Dele palma al Señor. A través del versículo que hemos leído de la palabra de Dios, es bien claro lo que expresa el apóstol Pablo. Porque en la parte negrilla, la parte de arriba en el texto, dice la palabra las aflicciones de Pablo. Está claro identificado de qué se trata la escritura. Las aflicciones de quién? De Pablo, de aquel gran hombre de Dios, de aquel apóstol del Señor. Amén. Aparte de considerarse uno de los grandes apóstoles del Señor, tuvo que pasar las aflicciones más tremendas de la vida en un ministerio. Porque ser apóstol en este contexto, la recompensa era la muerte. Pero una muerte digna, una muerte de servir al Señor, una muerte de saber que ellos le obedecían a la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, aquel gran hombre de Dios, azotado más de 3 veces. En una le dieron 4 latigazos, 40 latigazos menos 1. Padeció naufragio, padeció situaciones difíciles, amenazas de muerte, preso, persecuciones, picado por serpientes, por víboras. Y sin embargo, la voluntad de Dios, preso, encarcelado, azotado, sin embargo, nunca dejó de hacer la voluntad de Dios. Significa que tú no estás incluido para padecer las aflicciones de la vida. Pero déjame decirte que son necesarias. Porque si tú no pasas aflicciones o tribulaciones, jamás mirarás el poder y la gloria de Dios. Porque cuando uno, el apóstol Pablo en otro pasaje más adelante, cuenta su testimonio de la grandeza de Dios. Cuenta que todas las aflicciones las que sufrió por el ministerio del Señor Jesucristo,
que al final pudo descifrar y decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se aferraba a ese Cristo de la gloria. Había tenido una experiencia tan linda de haberse encontrado con el Cristo de la gloria y decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Qué experiencia maligna, ¿ven? Un hombre que dice también que fue llevado ¿a dónde? Hasta el tercer cielo. Y nunca se jactó. Aleluya. Además dice que se le fue dado un aguijón. ¿Para qué? Para que no se santeciera de ninguna manera. Y dice la palabra de Dios también que el apóstol Pablo oró a Dios 3 veces. De repente viene el consuelo de Dios. ¿Qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. No es como la gracia de Dios, porque en medio de las pruebas, las tribulaciones, si la gracia de Dios está con nosotros, es porque va a ocurrir milagros. Aleluya. Es porque va a ocurrir tu milagro. Diga gloria a Dios, esa palabra, aleluya. Y por eso me gusta este pasaje que el apóstol escribe a los Corintios, a la iglesia que está formada a la orilla del mar, porque Corintio era un puerto donde se embarcaban los comerciantes, donde llegaban barcos de todas partes, de Italia, de Roma, de España. Llegaban a este puerto, y ahí el apóstol Pablo está formando a la iglesia. Que usted sabe que anteriormente en el capítulo 5, verso 35, el apóstol escribe y dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Una convicción segura. Y él está formando una iglesia ¿con qué? Con propósito. Una iglesia firme. Una iglesia que sepa que si hay un ministro de Dios que te ha enseñado que el evangelio solo es evangelio de bendición, solo para estar happy, llegará un momento que vas a pasar pruebas, que vas a pasar angustia. Y de hecho es para ver la gloria de Dios. Porque nadie se puede escapar de los momentos que vivimos en la vida. ¿Ven? Un hijo te puede causar aflicciones. Una deuda te puede causar aflicciones. Una enfermedad te puede causar aflicciones. Problemas conocidos, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, problemas de cualquier índole te causan aflicciones. Y por eso el apóstol Pablo está formando una iglesia. Porque la aflicción es los sentimientos que pueda tener el creyente o la persona. Cuando una persona es abatida por los sentimientos del dolor, de la tristeza, de las tribulaciones, de la angustia, del padecimiento y las aflicciones, es peligroso. O te vas de la casa de Dios o te morís espiritualmente. Y por eso debe estar firme, sabiendo a quién le has creído, quién es tu Dios. Que ese Dios que te estoy predicando puede cambiar en la mente en baile, aleluya, aleluya. Puede cambiar el dolor en alegría, puede cambiar la tristeza en gozo, aleluya. Porque Él tiene poder para hacerlo. No hay nada que no pueda hacer Dios. No hay nada. Y el apóstol Pablo está formando en un contexto a la iglesia de los Corintios, en un contexto que los 2 libros son de formación ministerial, para formar una iglesia con carácter, con propósito. Que usted, si usted cree que Dios está en este lugar, usted no se vaya a este lugar. Porque Dios, creemos a veces que Dios hace excepción de personas, que Dios está en las grandes iglesias, en las megas iglesias. El Espíritu Santo de Dios está donde hay libertad, aleluya. Y por eso el apóstol Pablo ahora escribe y dice, la primera expresión que él dice en este versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está exaltando a Dios? Son las aflicciones de Pablo. Pero qué bendito que las aflicciones a él no lo sacaban de contexto, no lo sacaban de las angustias y decir, ya no quiero más, ya no quiero ir a la iglesia por tal cosa, porque me hicieron tal cosa a mí, sino estar firme. Y el apóstol Pablo está formando carácter y exalta a Dios y comienza a decir, ¿cómo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tremenda exaltación, ¿sí o no? Reconociendo el poderío de Dios,
exaltando la gloria de Dios. Eso debe hacer usted y yo en medio de las angustias, en medio de las tribulaciones, exaltar la grandeza de ese Dios todopoderoso. Aleluya. No sé si dice amén, no quiere decir nada, pero la verdad es que cuando uno exalta a Dios y cuando uno le da la gloria a Dios, las cosas cambian, amén. Porque Dios tiene poder para cambiar en un momentito, amén. Se sabe de que el apóstol Pablo es experto en hablar a la iglesia, amén. Y por eso exalta el nombre de Dios, porque dice al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ahora vemos, Padre de qué? De misericordia y Dios de toda consolación. ¿Cuál es tu Padre? ¿Cuál es ese Padre que tú le exaltas y viene a buscarlo? El Padre de misericordia, y por misericordia estamos aquí. Por su misericordia estamos predicando la palabra de Dios. Por eso debe aprovechar usted la misericordia de Dios, que la misericordia es tan grande, tan linda, tan hermosa, la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios nos da vida. La misericordia de Dios trae milagros, trae sanidad y trae favores. Es que la misericordia de Dios es todo. No hay nada que no pueda alcanzar usted con la misericordia de Dios. Porque Dios te sanó por su misericordia. Porque Dios te bendijo por su misericordia. Porque Dios te canceló esa deuda, te canceló esa deuda por la misericordia. Porque Dios te tiene con vida, con salud por su misericordia. No por nuestra vida cara, sino por la misericordia de Dios, Padre de misericordia. ¿Y qué más? Y Dios de toda consolación. De toda consolación. Él lo consuela en el momento que pueda venir la situación más angustiosa en nuestra vida. Él te consuela. Es el único que consuela, amén. Y nos enseña de una forma tan especial que si nosotros sabemos a veces, porque usted puede pasar momentos difíciles, nadie se da cuenta cuando usted está pasando una situación terrible, está llorando, está en la peor angustia y tribulación de su vida, está llorando y tú necesitas consuelo y nadie te consuela. Te olvidaste que a tu lado está el Señor. Al lado está Él consolándote y diciéndote: no temas, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque una promesa grande que el Señor ha dicho: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Entonces cuando está pasando las pruebas, las aflicciones, aquí está el Señor. Porque el Señor no solo está en las bendiciones, amén, en la alegría, en las celebraciones, en el gozo. El Señor está en todo tiempo. Porque Él puede estar en todo tiempo. Ahorita Él está aquí, más tarde está aquí, todo el día está aquí, amén. Porque Él no se aleja, el Señor. Y por eso dice el Dios Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Llegamos en el momento a veces en nuestras vidas que necesitamos que alguien nos traiga una palabra de consuelo. Porque la palabra consolación es alguien que te consuele, alguien verdadero, alguien que sienta la empatía de lo que está pasando, alguien que verdaderamente el contexto que lo está viviendo sienta verdaderamente lo que tú estás pasando en la vida. Solamente con empatía y con un corazón sano, con un corazón que no tiene envidia. Porque quienes te han llegado a consolar en los momentos de prueba, quienes te consolaron en los momentos de angustia, cuando tú necesitabas una palabra. Pero una cosa debo decirte: el que estaba a tu lado se llama Jesucristo, el Todopoderoso. Aleluya. Alguien dice gloria a Dios. Versículo 4: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Todas. No hay una que no te pueda consolar el Señor. ¿Cuántas veces he llorado? ¿Cuántas veces he sufrido en la vida? Y has pasado el momento más oscuro de tu vida. Necesitabas, sabe que Dios nos forma a nosotros como hijos de Él para llevar consuelo a muchas almas, a muchas vidas.
El mundo necesita consuelo porque el mundo está viviendo los últimos tiempos un contexto desenfrenado, pecado, situaciones difíciles en la juventud. Amén. Lo vemos a diario que el mundo ha cambiado, tanta maldad que se ha multiplicado. Y tal vez alguien necesita consuelo. Y somos nosotros, porque lo dice la palabra de Dios, el cual Dios nos consuela a nosotros. ¿Cómo nos consuela? En todas nuestras tribulaciones. Pero aquí hay un reto, como dice la palabra de Dios. ¿Qué sigue diciendo el versículo 4? Para que nosotros podamos, ¿qué? También nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación, porque nosotros somos consolados por Dios. Dios nos da un reto y nos dice que hay que llevar consuelo a las personas que están pasando situaciones difíciles. Pero a veces se lo hace difícil por la vida, digamos, la vida que llevamos, nuestros compromisos. Pero qué bonito apartar una hora, una visita a alguien que está necesitando una palabra, alguien que está pasando una situación angustiosa. Todos nosotros hemos pasado esos momentos y tal vez la experiencia que tuvimos, que nadie llegó, que nadie estuvo al lado. Y eso le pasó al apóstol Pablo en otro pasaje. El apóstol Pablo dijo que cuando él estuvo enfermo, ¿quién lo visitó? Nadie, ningún apóstol del Señor llegó a mi lado. El que estaba a mi lado, dice, era mi Señor Jesucristo. Aleluya. Eso es tener convicción de lo consuelo, el reto. Usted y yo podemos llevar consuelo al mundo entero, amén. De llevar palabras y para consolar a otro. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita usted para consolar a otro? Se necesita llevar la palabra de Dios. Y también se necesita, porque si alguien está padeciendo, que no tiene que comer, ¿lo voy a consolar yo con palabras? Hermano, dice la Biblia que Dios proveerá. Hermano, dice la Biblia que oré al Señor y que Él te va a dar banquete. Hermano, orar al Señor que Él te va a dar el pan diario necesario. Y en mi casa tengo un quintal de frijol, un quintal de arroz. ¿Qué casi consuelo que estoy llevando? Un consuelo que verdaderamente sí le voy a enseñar que Dios opera, pero también Dios me manda a consolar a otro. Porque también, hermano mío, hay gente que necesita que tú la consueles con un cariño, con un presente, amén, con llevarle algo para la gloria de Dios. Yo me he sentido, como dicen, tan contento a veces cuando usted, aunque sea una pequeña cosa que le da a alguien, y se siente gozoso, se siente alegre, se siente contento. Me acuerdo que compré unos pares de zapatos y aquí el pastor me regaló otros pares de zapatos y fuimos a buscar pastores y aquellos pastores contentos, porque a veces uno puede bendecir a otro con lo que hay, amén. Y ese es el consuelo que Dios está formando una iglesia en este contexto. Que llevemos consuelo a los que están padeciendo, a los que no tienen a Cristo, a los que están sufriendo, a los que están pasando situaciones difíciles, amén. Consuelo. Porque dice el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aleluya. Es importante saber que hay uno que te consuela. Porque cuando estás necesitando y estás pasando tu prueba y te sentís solo o sola, desesperada, que no tenés la respuesta de Dios, que no podés salir y te sentís aquella angustia, que no podés salir de la situación, es donde ocurre tu milagro. Es donde ocurre tu milagro, porque Dios siempre te va a dar la victoria. Cuando estés pasando esas tribulaciones, recuerda que después de una tribulación viene la calma.
después de la tormenta, viene la bendición de Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero si somos atribulados y es para nuestra consolación y salvación, así somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el ¿qué? En el sufrir. En el sufrir. Así que cuando alguien te traiga un evangelio, hermano, a usted no va a pasar nada, esté tranquilo. Usted nunca va a tener problemas de deuda, no va a tener problemas económicos, ¿verdad? Ese evangelio no. El evangelio es quién es el modelo del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo lo laceraron, porque a él no lo latigaron, lo laceraron. O sea que cuando le daban en la espalda le arrancaban pedazos de cuero. Y sin embargo el Señor nunca renunció. Porque en los primeros golpes de la vida había dicho: Padre, yo no voy a morir ya por perder. ¿Cómo voy a morir yo por ese Señor, Padre? Me voy a quitar esta prueba, ya no quiero. Él soportó el dolor, soportó cargar la cruz, aun con espinas de esos cargos terribles en la cabeza, y luego llevado a la cruz y clavado, y nunca se dijo: ya no aguanto, ya no soporto, porque sabía que su Padre lo consolaba, que su Padre le daba fuerza. Y ese es el mismo Padre de ayer, de hoy y de siempre, el que nos quiere consolar en medio de la angustia. Y también nosotros, Dios quiere usarte para que puedas llevar consuelo a una familia, para que puedas llevar consuelo al que está necesitando. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo está transmitiendo. ¿Por qué? Usted se va a dar cuenta por qué. Y dice ahora, el versículo 7, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que si como sois compañeros en las aflicciones, también sois en la consolación. Hay respuesta para nosotros, ¿sí? Así que cuando estés en aflicciones, estate tranquilo, estate happy. Algo va a hacer el Señor, amén. Algo va a hacer Dios. Y que la gente se asombre. Semejante problema que tenéis, te miro tranquilo. ¿Y usted qué le va a decir? Yo sé quién he confiado. Yo sé en quién he puesto mi mirada. Yo sé quién es el único que puede consolarme. Yo sé que Él está siempre a mi lado. Que Él ha visto mi lágrima. Él ha visto mi sufrimiento. Él ha visto mi padecimiento. Y yo sé que Él está aquí para ayudarme y socorrerme. Aleluya. Y te darás cuenta que Él no falla. Que Él siempre llegará a tiempo. Que Él siempre llegará en los momentos precisos para decirte: no temas, yo te ayudo. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los hebreos, le dice en un pasaje: contento con lo que tenés ahora, porque Él dijo, el Señor: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Por lo cual puedes decir confiadamente: el Señor es nuestro ayudador. ¿Quién es tu ayuda? Es el Señor. El Señor es nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. Él es nuestra ayuda. No sé lo que esté pasando, lo que estás sintiendo ahorita, amén. A veces te preguntarás cómo Darwin, después de partir su mamá, está adorando a Dios, porque se consuela en alabanza, se consuela en servirle a Dios, porque no se vaya a apartar al mundo, porque Dios es el que trae consuelo. Cuando Dios pase las emociones estas que atacan a la vida, me acuerdo que me dicen mis hermanas a mí: necesitamos que vaya a orar porque mi mamá está en el hospital grave. Y cuando ya me ponen una alabanza, voy a estar donde está mi madre, ella está diciendo: Señor Jesús, llévame ya. Señor Jesús, llévame ya. Y yo digo: no voy a orar por ella. Es que no le voy a atrasar su viaje. Se sabía que quería irse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me salgo y le digo: mi mamá está diciendo que quiere irse con el Señor Jesús.
Y cuando le dice a mi hermana, quiero que firmen, que me saquen de aquí, porque cuando me saquen de aquí y vaya entrando a mi casa, el Señor me lleva. Y así le obedecimos. Y así fue. Salió, me va a una ambulancia. Y cuando entró a la puerta de la casa, ya se había partido el Señor. Yo dije, qué seguridad, que sabía que allí estaba el Señor. No le dio más sufrimiento. Lo que Él la consoló en el momento para llevársela. Entonces dije yo, este es un milagro de Dios. Y predicamos la palabra de Dios desde la noche hasta el amanecer, con aquel consuelo que sentía yo de que Cristo había hecho la obra. Cristo te consuela. Cristo es la esperanza, amén, que tenemos. Así que cuando te venga la aflicción, así que cuando te venga el sufrimiento, ¿sabe quién quiere consolarte en tu vida? Sé que has llorado, sé que has sufrido, sé que a veces has tenido debilidades y decir que no aguanto, pero espera, espera que Dios hará tu milagro, aleluya, porque solo en Él hay esperanza, porque Él es el Señor de la esperanza, dice la palabra de Dios. Él es nuestro consuelo, y por eso dice el apóstol Pablo, y nuestra esperanza es, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra misericordia, Él es nuestro Dios de consolación, y es nuestro Dios de esperanza. No se le olvida, Él es nuestro Dios de misericordia, Él es nuestro Dios de consolación, Él es nuestro Dios de esperanza, aleluya. Y si Él hay esperanza en Él y la has puesto en Él no te va a fallar. Yo te puedo fallar porque soy humano, pero el Señor jamás te va a fallar. Él siempre llegará a tiempo, siempre llegará en el momento preciso y te dirá, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para sacarte de la situación, aquí estoy para bendecirte, aquí estoy dándote la respuesta a todas tus aflicciones, aleluya. Hay quien le cree a la palabra de Dios, hay quien dice amén. Y dice el versículo 8, termina con esto: porque hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino cuando estábamos, ¿a dónde? En Asia, dice el apóstol Pablo. Pues fuimos atribulados de sobremanera más alta de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Qué tremendo testimonio del apóstol Pablo. Amén. ¿Sabe lo que estaba pasando? Fue a predicar a Asia, a China. ¿Y qué es lo que estaba pasando allá? Allá la muerte lo acechó. Y dice que en una ocasión él sintió que había perdido ¿qué? Toda la esperanza. Miren lo que dice la palabra de Dios para que se den cuenta por qué escribe esto. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más alta de nuestra fuerza, de tal manera que aún perdimos la esperanza. ¿Cómo se sintió el apóstol Pablo? Perdió la esperanza. De esta no salgo, pero me imagino que diría, pero lo hice para la gloria de Dios. Hice aquí, pero Dios, no te vas a quedar en Asia. No te vas a... Él ciertamente llegó a Pasmo, cuántas veces amenazado de muerte, cuántas veces apedreado, cuántas veces encarcelado, azotado. Pero cuando vas a pasar momentos difíciles de la vida, pero Dios sabe liberarte de la muerte. Él tiene poder para hacerlo. Y dice el apóstol Pablo, perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Cómo se miraría el apóstol Pablo? Aquí terminó mi carrera, aquí terminó mi vida, pero Dios tenía otros planes. Porque hay un plan tan perfecto de Dios y está en el libro de Jeremías, cuando dice, los pensamientos que tengo acerca de ti es pensamiento de paz, pensamiento de bien y no de mal. Aleluya. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Pensamiento de paz, pensamiento de bien y no de mal para ti. Aleluya.
Dios es bueno. Y ese es el Dios que te estoy predicando. El Dios de misericordia, el Dios de consolación, el Dios de esperanza. Él está aquí ahorita. Y te dice, yo estoy contigo, aleluya. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, mi Dios, que fue predicada.